Ah, Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Normalmente saludamos a todos quienes nos acompañan hoy. ¿Tenemos cuenta, Jimena, secretaria? Sí, señor presidente. Tenemos un oficio de la Subsecretaría de Derechos Humanos que adjunta el oficio número 600 relativo al informe de avances sobre medidas adoptadas en relación con las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales autónomos de derechos humanos en el contexto de las protestas sociales de 2019. Después tenemos una carta de la señora Miriam del Canto, trabajadora social de la Universidad Complutense de Madrid, en la que informa que el Estado de Chile no da respuesta a 5 solicitudes de información por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la falta de una ley integral de infancia y adolescencia en nuestro país. Del Parlamento de Autoridades Ancestrales Mapuche, en la que dan a conocer su opinión respecto de los escaños reservados. De la señora Kat Collins, directora del Observatorio Justicia Transicional de la Facultad de Derecho Universidad Diego Portales, en la que informa la situación de discriminación contra personas extranjeras con permanencia definitiva. De la presidenta de las colectividades extranjeras y chilenos región de Coquimbo y presidenta de la colonia ecuatoriana, señora Mary Cortés, en la que solicita audiencia a la comisión por la muerte de su hijo impactado por un proyectil durante el estallido social. Y finalmente la organización OTD Chile y el Movimiento por la Diversidad Sexual, en la que solicitan estar presentes en la sesión del día de hoy. Eso sería, señor presidente. Bien, gracias, secretaria. Hay una parte de la cuenta sobre los escaños reservados. Tal vez habría que derivarlo a la Comisión de Constitución, que es donde se está tramitando el proyecto. De hecho, los miércoles hay sesión por escaño, ya se presentaron las indicaciones, hay audiencia y tal vez habría que derivarlo para allá. Eh, Okay. o si nos puede compartir en el chat el link del streaming para compartirlo con las organizaciones o con la gente que quiere estar, en vez de entrar al Zoom, puede seguir la sesión por streaming. Pusieron un chat en el WhatsApp de la comisión ahora por Zoom, Ah, que hacer ya, ese. en el WhatsApp, ya, ahí lo compartimos. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Senadora Adriana Muñoz, presidenta. Sí, presidente, solicitarle que podamos recibir con prontitud a la señora Mari Cortés, que es madre de una de las primeras personas que falleció en los acontecimientos de octubre. Fue asesinada por militares en una manifestación en las calles de Serena, y ella está pasando por un momento de mucha complejidad, no solo personal, sino que también de amenazas, y es una situación bien compleja. Yo le pediría que la pudiéramos recibir pronto. Gracias, presidente. Muy bien, senadora, lo tendremos presente para una próxima sesión. Que tendríamos que citar en un horario distinto, en otro horario, digamos, del día lunes, como para seguir tramitando el proyecto, pero lo tendremos en cuenta con sentido de urgencia. Gracias, presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta Uvarios. Presidente, Sí, subsecretaria Lorena Recabar. gracias. Buenas tardes. Por su intermedio, saludar formalmente a la senadora, al senador Moreira, que lo veo conectado, y a quienes están presentes en esta sesión. Solo para complementar el oficio del que dio cuenta la secretaria, doña Jimena, en relación a lo que acompañamos el día jueves en el Comité Interministerial de Derechos Humanos, se dio cuenta de un informe que preparamos como Estado, con información de servicios y ministerios, tanto del Ejecutivo como el Ministerio Público, el Poder Judicial, en relación a acciones tomadas o en avance al 30 de junio respecto de los informes que hicieron tanto organismos nacionales autónomos, es decir, INDH y Defensoría de la Niñez, como organismos internacionales, sí, ya les comenté, hasta el 30 de junio, en relación a esas recomendaciones, y ese es el informe de qué se trata. Y que, bueno, de hecho fue el día sábado, también hubo una publicación en el Mercurio, pero quisimos entregarle el informe directamente a la comisión para que lo tengan completo. Eso. Se reenvió a todos los mails de su señoría, presidente. Muy bien, muchísimas gracias.
tendremos en cuenta también para alguna sesión próxima analizar ese informe y había sido solicitado también anteriormente, entiendo, no sé si por el senador Navarro hizo la solicitud. Y me disculpa, presidente, el senador Navarro se refería en esa sesión que fue la pasada, a un documento que había hecho el Ministerio del Interior. Este no había sido publicado el día lunes pasado todavía. Entonces fue remitido el día jueves, cuando lo dimos a conocer en el Comité Interministerial, primero a los organismos que habían hecho las recomendaciones, y ya después lo dispusimos públicamente. Perfecto, perfecto, ahí está hecha la aclaración. Muy bien. Se ofrece la palabra sobre la cuenta varios, si es que hay algún otro punto. Parece que no. Bien. Ahí está el senador Moreira, no sé si está pidiendo la palabra, ¿no? Vale. Muy bien. A solicitud de la secretaria, me informó que el día viernes llegaron dos indicaciones un poquito pasado de la hora. Una entiendo de la senadora Adriana Muñoz, lo otro es del senador Felipe Cast. Entiendo que son dos, ¿no es cierto, Jimena? Son más indicaciones, pero son las de la senadora Muñoz y del senador Cast. Hay más indicaciones. Ya, perfecto. Y tendría en el fondo que recabar el acuerdo. Yo no tengo ningún problema, al contrario, de recabar el acuerdo para incorporarlas, en el fondo, para que no queden fuera por una cuestión de horario, de algunas horas del pasado del límite. Entonces, si hay acuerdo para incorporarlas. ¿Sí? Muy bien, queda consignado entonces. Bien. Entonces, la idea es que comencemos hoy día. Bueno, el Ejecutivo también presentó sus indicaciones. Tenemos el comparado. Jimena, secretaria, nos envió el comparado con anticipación. Eh, y las proyectamos también. Entonces, la idea es ir viendo, partiendo desde el principio, que vayamos tramitando las indicaciones, obviamente con la discusión que requiere, pero comenzamos hoy día el trámite como habíamos acordado anteriormente. Entonces, si quiere, Jimena, si usted nos va indicando y ahí vamos dando la palabra. Muy bien, señor presidente. Sus señorías tienen a la vista un comparado con 3 columnas, que está la legislación vigente, el texto aprobado general por el Senado y las indicaciones. Se presentaron un total de 78 indicaciones, algunas de las cuales se hicieron a la legislación vigente y otras al texto aprobado en general. Que ahí vamos a ir viendo en detalle cada una de ellas. La indicación número 1 del presidente de la República suprime el numeral 1, pasando el actual numeral 2 a ser numeral 1 y así sucesivamente. Entonces, él suprime el numeral 1, que el numeral 1 dice: modifícase el artículo primero de la siguiente forma. Letra A, agregas a continuación de la expresión fundamental la frase: prevenir la discriminación arbitraria, promover y garantizar el principio de igualdad, así como. Eso es lo que está suprimiendo la indicación número 1. Se ofrece la palabra, si quiere, como es del Ejecutivo, le ofrecemos la palabra a su secretaria. Gracias, presidente. Básicamente la indicación del Ejecutivo se traduce en que entendemos que el proyecto de ley, al incorporar la frase prevenir la discriminación arbitraria, promover y garantizar el principio de igualdad, está estableciendo una obligación de resultado para el Estado en términos de cuando habla de garantizar. Por lo tanto, eso podría devenir eventualmente en una situación de mucha presión en torno a qué significa esta responsabilidad de garantizar, que no necesariamente es la que se deriva de los tratados internacionales y las convenciones que tratan sobre la materia. Cuando valoramos, ¿verdad?, el propósito, la indicación de generar una prevención en términos de la discriminación y promover el principio de igualdad,
Sin embargo, básicamente desde el Ejecutivo consideramos que la palabra garantizar implica, como señalaba, una responsabilidad, una exigencia, una obligación de resultado que ningún Estado básicamente está en situación de poder responder, y por lo tanto, dado que esta ley cumple con y en el inciso, en el artículo, perdón, en el inciso, un segundo, el inciso segundo del artículo primero habla de que corresponde a todos los órganos de la administración del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, elaborar e implementar las políticas destinadas a que toda persona pueda gozar sin discriminación arbitraria de sus derechos y libertades. Entendemos que no es un señalamiento que respecto del tema de la garantía que podría omitirse básicamente por el fundamento que acabo de señalar, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre esta indicación. ¿Hay más comentarios? Sí, presidente. Sí, senador Felipe Cast, ¿no? No alcanzo a verlos a todos. Senador Felipe Cast. No, yo la misma línea. Yo creo que tiene sentido en el sentido de que busca que la ley sea efectivamente efectiva en aquello que puede cumplir y realizar de buena manera. Por lo tanto, coincido con la visión del Ejecutivo en esta materia. Bien. Se ofrece la palabra. No sé si hay más opiniones también. Eh, darle la palabra a los asesores, tanto del Ejecutivo, de los senadores, senadoras que integran la comisión. Si alguien quisiera comentar algo. Eh, bien, bueno, si no hay más palabras, podemos poner en votación la indicación. Avanzando. En votación la indicación número 1. ¿Cómo vota senadora señora Muñoz? En contra. Senador señor Kass. A favor. Senador señor Moreira. Senador señor Moreira, ¿cómo vota? Tienes que prender el micrófono. Ah, ya, perfecto. A favor. Senador señor Navarro. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? No lo veo conectado, Jimena. Estaba, pero ahora parece que no estaba. No está conectado. Señor presidente, ¿cómo vota? Yo quiero fundamentar brevemente. Ahora, encuentro que esta indicación no modifica, o sea, pretende no modificar el objetivo de la ley, mantiene una lógica de que la discriminación es un problema entre privados, en un juicio civil privado en un asunto público, o que se resuelva con políticas nacionales de antidiscriminación. Y también no entregar a la Subsecretaría de Derechos Humanos la responsabilidad de generar políticas nacionales antidiscriminación, con lo que el mandato legal al Estado sigue diluido entre todos los órganos sin entidad u órganos responsables de su dirección, ejecución y seguimiento. Yo por ese motivo voto en contra de la indicación. Ahí, el resultado de la votación, 2 votos a favor, 2 votos en contra, corresponde repetir la votación. Senadora señora Muñoz, ¿cómo vota? En contra. Senador señor Kass. A favor. Senador señor Moreira. A favor. Senador señor Navarro. ¿Está? Señor presidente, ¿cómo vota? En contra.
Se incorporó el senador señor Navarro. Senador Navarro, ¿cómo vota? Estamos votando la indicación número 1, presidente de la República. Senador Navarro. En contra. Ya rechazada entonces por 2 votos a favor y 3 en contra. La indicación número 2, al inciso primero, fue retirada por sus autores. Vamos a la indicación número 3 de los honorables senadores señora Muñoz Dálvora y señores Insulza, Latorre y Navarro, para sustituir el inciso primero del artículo primero por el siguiente. Objetivos de esta ley. Esta ley tiene por objetivo principal erradicar, prevenir, sancionar, reparar y promover la eliminación de toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas, instaurando un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Es deber del Estado, de las entidades y empresas relacionadas con el Estado que ejercen funciones públicas, y de todos los servicios e instituciones de ellas dependientes, así como del Poder Judicial, Ministerio Público, Academia Judicial y Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, elaborar e implementar las políticas públicas y arbitrar las acciones que sean necesarias para promover y garantizar el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se ofrece la palabra sobre la indicación. No sé si alguno de los... Bueno, yo mismo también soy coautor, pero quisiera ofrecer la palabra si alguien quiere fundamentarla. No sé si está el senador Insulza también conectado, no lo alcanzo a ver acá. Se acaba de incorporar. Ah, ya. Por si quisiera también, senador Insulza, senador. tomar la palabra. ¿Sí? ¿Senador Insulza? Es que no tengo... sí, bueno, yo ya me había referido a estas indicaciones la semana pasada, las mías. Sí, sí, ahora la estamos ya votando. Estamos cambiando por algunas, estamos mejorando algunas, cambiando algunas otras. Pero la verdad es que no estoy en condiciones ahora, no ni siquiera alcanzo a leer lo que estoy viendo en la pantalla, presidente. Está bien, está bien, está bien. Yo tal vez brevemente argumentar que esta indicación establece como objetivo de la ley no solo un mecanismo judicial, sino que la finalidad derechamente erradicar, prevenir, sancionar, reparar y promover la eliminación de toda discriminación, siendo el mecanismo judicial una vía para conseguir dichos objetivos. No, una vía dentro de otras. Lo importante es instalar legalmente la comprensión de la discriminación como un problema público del que el Estado y la sociedad toda debe hacerse cargo. La ley es una ley general antidiscriminación que establece en su interior un procedimiento civil para judicializar los hechos atentatorios a la igualdad como no discriminación, pero la ley no es una estrictamente procesal civil, sino que una ley general que establece ámbitos de atribuciones, obligaciones para órganos públicos, definiciones generales aplicables a todo tipo de materia y reformas en otros cuerpos jurídicos. Ese es uno de los argumentos para esta indicación. No sé si se ofrece la palabra. Ahí me va diciendo Jiménez que no alcanzo a ver el... Presidente. Sí, Lorena. Solo para estar segura, el proyecto de ley tiene un artículo único con un numeral 1 que venía con lo que vimos en la indicación anterior, que señalaba que es prevenir la discriminación arbitraria, promover y garantizar el principio de igualdad. Con esta modificación, con esta indicación, se sustituye el inciso primero del artículo primero de la ley vigente. Entendemos entonces que la indicación, como no es sobre el proyecto de ley, estarían las dos situaciones vigentes, donde habría que generar sobre la marcha, me imagino, alguna indicación para suprimir o eliminar del proyecto de ley el numeral 1 que modifica el artículo primero. Eso en términos formales, no sé si me expliqué.
pero en términos formales considero eso. Y en términos de sustantivo, yo quisiera señalar, y también tiene vinculación con la anterior indicación, en el sentido de que efectivamente incorporar que la ley tenga un objetivo de prevención y de promoción del principio de igualdad nos parece correcto, y no así el tema de la garantía, ¿verdad? Y por las razones que expliqué antes. Sin embargo, cuando el objetivo de esta ley aparece como erradicar la eliminación de toda forma de discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas, al menos desde nuestra apreciación, cuando uno genera expectativas, ¿verdad?, en la ley, que en realidad no solamente son más bien como en términos declarativos, ¿no? Porque esta ley no tiene como objeto, no va a poder erradicar, porque además no solamente le compete al Estado y a las empresas del Estado, porque si bien este es un problema que debe ser un tema de política pública a nivel de Estado, las discriminaciones se dan en una gran proporción entre privados también. Por lo tanto, lo que señala luego en torno a que es deber del Estado, de la entidad y empresas relacionadas que ejercen funciones públicas y de todos los servicios, incluido Poder Judicial, Ministerio Público, etcétera, elaborar e implementar políticas públicas y arbitrar las acciones que sean necesarias, puede parecer, porque de hecho en esta indicación lo que se hace es juntar lo que hoy día es el inciso segundo y el inciso primero del artículo 1 vigente. Entonces puede ser que desde mi punto de vista, yo sé que esta no es una indicación mía ni que tengo que votar a favor ni en contra, pero simplemente estoy señalando que puede ser a mi juicio confusa en términos de los dos aspectos que se señalan en este artículo nuevo primero, y luego y considerar la parte formal que señalaba en un principio y volver a recalcar que el tema del objetivo en términos de prevenir y promover nos parece correcto. Gracias, presidente. Presidente, si me permite. Sí, senador Insulza. Sí, presidente, en realidad yo quiero decir que respecto a los dos temas que plantea la subsecretaria, el primero no está, o sea, está escrito en el texto, y dice artículo primero, habla de sustituir el inciso primero del artículo primero por el siguiente tenor. O sea, estamos cambiándolo. La propuesta es sustituirlo. Y la segunda es que yo encuentro mérito a lo que dice la señora subsecretaria, no me opongo a buscar otro verbo que diga mejor lo que nosotros queremos decir. O sea, yo no creo que la discriminación sea una condición humana. No creo que las personas, por así decirlo, discriminen porque está en su naturaleza. Yo creo que la discriminación es producto de una serie de fenómenos sociales, culturales y económicos también, que realmente es importante corregir. O sea, uno puede tener como objetivo el terminar con ella. Tal vez la palabra erradicar sea demasiado fuerte. Ciertamente podemos yo no creo que si esto implica, por ejemplo, que esto se puede hacer de manera forzada, o sea, obligarlos a pensar de otra manera, posiblemente eso no sea la más adecuada. No tengo ningún inconveniente en buscar un verbo que se considere más práctico. Y si estamos de acuerdo en prevenir, sancionar, reparar y promover, ella es muy bueno para mí, desde luego. La otra cosa que yo quería decir, que a mí me parece que precisamente estos objetivos, leo que dice que tiene por objetivo principal, no, por objetivos principales, porque hay varios, no es lo mismo predicar que prevenir, que sancionar, ni reparar que promover, ¿no? Pero además creo que nosotros estamos proponiendo, en un artículo que ya expliqué la semana pasada, la posibilidad de que haya una política nacional contra la discriminación, que exista esa política, es una política activa. Y desde ese punto de vista nosotros insistiremos en que esto lo haga el gobierno a través de la subsecretaría, porque creemos que es una política de Estado, así formulada. Y quisiéramos sobre eso también tener luego la opinión de
de la señora subsecretaria. Creo que realmente para nosotros sería muy importante que eso fuera considerado y nos daría un marco en el cual podemos entendernos mucho más razonablemente. No queremos imponerlo, por cierto, eso ciertamente, por eso hemos sugerido eso, dejando muy en claro que es a criterio del Ejecutivo patrocinar ese aspecto de la ley o no patrocinarlo, porque está claramente dentro de las competencias del gobierno, pero nos parece importante decir eso en este momento. Eso nomás, presidente. Gracias. Muy bien. Presidente. Sí, presidente. No vi el orden. Presidente. Primero, si me ayuda, ¿quién pidió primero la palabra? Porque hablaron como al mismo tiempo. Al mismo tiempo, no, si es muy cortito lo mío. Yo quiero preguntarle a la Secretaría, y no sé si a la subsecretaria, si esta indicación, la número 3 que estamos votando, podría ser inadmisible. ¿Por qué? Porque está imponiendo una obligación al Ejecutivo, pero yo no sé si esto irroga gasto. Por eso que es muy importante tener la opinión de la subsecretaria y también de la secretaria de la comisión. Por esto, si irroga gasto, indudablemente que si irroga gasto es inadmisible. Por eso que me gustaría conocer de parte de la mesa su opinión. Presidente. Senador Felipe Cast, y parece que la senadora Muñoz, senadora Adriana Muñoz también, ¿o no? Que no alcancé a ver o escuchar. Pero, senador Felipe Cast, y después... No, en la misma línea que estamos viendo la indicación 3, ¿verdad? Sí. Bueno, independiente de que no irrogue gasto, porque sí puede rogar, pero cuando uno le dice, le mandata implementar las políticas públicas al Estado, o sea, es completamente, me parece inadmisible. O sea, podría uno conversar con el Ejecutivo si es que quiere que la patrocine, pero no me cabe ninguna duda que es inadmisible. Presidente. Bien. ¿Quién pidió la palabra? Que no alcanzo a ver en el cuadrito. Presidente. Presidente, yo también pedí la palabra, su asesora. Vale. ¿Y Jimena también Sí, había...? Sí. Sí, Jimena. Presidente, que la opinión de la Secretaría entiende que como la ley actual en el inciso segundo de este artículo señala que corresponderá a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, dentro del ámbito de su competencia, elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución política de las leyes y los tratados internacionales vigentes. Entendemos que ya está incorporada esta obligación, por eso que la Secretaría no hace cuestión, pero sus señorías tienen la voz en esta materia. Gracias. Ahora Muñoz tiene la palabra. No, yo, presidente, siendo patrocinadora de la indicación, tengo una duda en el sentido que se desdibuja un poco el propósito central de la ley al incorporar acá toda una especie de institucionalidad, porque ahí le estamos dando facultades al Estado, que es deber del Estado, y yo también siento que estamos dando facultades a órganos de la administración pública. Entonces, yo llegaría hasta el acto de discriminación arbitraria, y el resto, yo estoy de acuerdo en que vamos hacia un fortalecimiento de una institucionalidad fuerte que permita cumplir estos objetivos, porque si no lo ponemos en la ley, por cierto, va a ser música. Yo entiendo que está bien decir que es deber del Estado hacer todas esas funciones y todos los otros organismos para poder hacer real esos propósitos. Entonces, yo no sé si algo decía Jimena, que está planteado aparecer en el artículo segundo de la ley actual, y no sé si en el proyecto, pero ahí vi algo como corresponde a cada uno de los órganos de la administración del Estado dentro del ámbito de su competencia. Y acá en otra indicación también seguimos en lo mismo, digamos. Entonces, yo, para no desdibujar la fuerza que tiene que tener el propósito central, separaría ese párrafo, es deber del Estado, del inciso primero del artículo 1, digamos. Creo que ahí estamos desdibujando, y además eso está puesto al parecer en otro artículo y en otro inciso. En mi opinión, presidente. Bien, gracias, senadora.
Jan también pidió la palabra. Los asesores pueden pedir la palabra, en eso todo, tanto el Ejecutivo, los senadores, para aportar. Jan, ayer. Sí, presidente, yo quisiera hacer algunas acotaciones. Lo primero, en cuanto a lo que señala la subsecretaria Recabarren, quisiera señalar que los instrumentos internacionales suscritos por Chile utilizan el vocablo garantizar. De hecho, sin ir más lejos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por nuestro país, establece que los Estados partes de esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Es por eso que el vocablo garantizar no se pone en el supuesto de asegurar un resultado, sino que se deben emplear todos los medios suficientes para conseguir el propósito y las obligaciones que tiene nuestro país. Eso en primer término. En segundo término, como secretaria de la comisión, el inciso segundo ya se recogía la obligación de los órganos del Estado. Y además, en cuanto a la posible inadmisibilidad por tratarse de la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la que le entregamos una potencial obligación de elaborar un plan, se ha hecho llegar a la Secretaría de la Comisión la fundamentación respecto de los artículos número 8 y número 15 de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, y a su vez los artículos 8 y 14 bis de la Ley 20.885, perdón, que crea el Plan Nacional de Derechos Humanos. Esas 4 normas hacen referencia a la implementación de planes y a todo lo que en el fondo estamos apuntando con estas indicaciones, por lo que no estaríamos dando una nueva atribución, dado que esta atribución ya existe. Y además que la ley que se votó, la ley vigente, contempla ya este mandato a los órganos del Estado. Entonces no habría problemas de admisibilidad en lo que a mí me parece. Bien, gracias. Jan, se ofrece la palabra. Sí, su secretaria. Sí, gracias. Yo entiendo, al igual que su asesora y lo que señalaba la senadora, su intermedio, que efectivamente es lo que comentaba en un comienzo, ¿no? Que yo pensaba o pienso que esta indicación, que es al artículo primero de la ley vigente, mezclaba en un solo inciso los 2 incisos hoy día que existen en la ley vigente, ¿no? Porque el primer inciso del artículo 1 es el propósito de la ley, dice hoy día en vez de objetivo, y el inciso segundo efectivamente es lo que leyó creo que la secretaria, cuando dice que corresponde a cada uno de los órganos de la Administración del Estado dentro del ámbito de sus competencias elaborar e implementar políticas destinadas a garantizar. De hecho, ahí la ley ya utiliza el vocablo garantizar, y entiendo, por lo tanto, al igual que, como se ha dicho antes, que esto no incurre en una nueva función para ninguna institución del Estado, digamos, porque ya existe en la ley así aprobado. Y lo que yo traté de explicar antes, que tal vez no lo hice de manera correcta, es que es un tema muy formal, y no sé si la Secretaría ahí ve algún problema, en realidad tal vez estoy viendo más allá, pero como esta indicación es a la ley vigente, el proyecto de ley en su numeral 1 del artículo único no se modifica. No sé si es correcto o no esta interpretación que yo hago, y por lo tanto se estarían manteniendo las dos formulaciones, las 2 redacciones. No sé si ahora me explico un poco mejor, porque el proyecto de ley es un artículo único que modifica el artículo primero, ¿verdad? Pero la indicación actual modifica la ley vigente, no el proyecto de ley, y por lo tanto el primer artículo, el numeral 1 del artículo 1 único del proyecto de ley se mantendría vigente. Eso es la parte formal. No sé si la Secretaría podría señalar algo al respecto. Gracias, presidente. Bien, presidente. Gracias. Jimena, sí, secretaria. Sí, es que la indicación está suprimiendo el numeral 1 y al entenderse rechazado, queda vigente la ley vigente, y con la indicación de usted, si se aprueba la indicación 3, se sustituye el artículo primero de la ley vigente, no hay problema. Si eso se hacen internamente la concordancia.
No, pero, perdón, presidente. Su secretario. Perdón, altavoz. Perdón, Jimena, pero por su intermedio, presidente, no ha sido rechazada, ¿no? El numeral 1 del artículo único del proyecto de ley. Lo que fue rechazado... La indicación del Ejecutivo se rechazó. Claro, entonces sigue vigente el numeral 1 del artículo único del proyecto de ley. Perdón Claro, que me exprese una cosa tan formal. No, está bien, secretaria, pero más adelante vienen indicaciones al artículo primero. Entonces, ahí, si se aprueba la indicación que sustituye el artículo primero, se va concordando. Ok. Presidente, ¿me permite? Sí, senador Insulza. Yo no veo grandes diferencias en esta discusión en realidad. Y tú, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con lo que pues, decía la senadora Muñoz, que tal vez sea bueno mantener el artículo que ya estaba y dejar solamente la primera parte del artículo 1 propuesto. Y es cosa de que realmente nos pongamos bien de acuerdo en qué queremos que diga y podemos presentar una nueva indicación con toda esta parte redactada de común acuerdo. Yo no tengo ningún inconveniente en eso, presidente. Presidente Raúl Aranea, asesor Moreira. Sí, adelante, Raúl Aranea. Sí. Por su intermedio, presidente, el texto actual de la ley no garantiza, bueno, son dos cosillas como para colaborar en la redacción del nuevo texto. En la actual redacción no se garantiza el derecho, sino que lo que obliga al Estado es elaborar e implementar políticas destinadas a en un futuro garantizar el ejercicio. Por lo tanto, no está garantizando en sí mismo el derecho, sino que la obligación del Estado en estos momentos es elaborar políticas. Por lo que me parece, siguiendo la opinión del Ejecutivo, parece más razonable un texto que obligue al Estado a implementar políticas que en el futuro van a garantizar el derecho. Y en lo segundo, tal como lo plantea la senadora Muñoz, la modificación que queda en este primer inciso, objetivo de esta ley, tiene por objetivos principales, como señala el senador Insulza, bastaría con eliminar el concepto erradicar y me parece que queda un texto bastante razonable respecto a lo que pretenden los senadores que pusieron esta indicación, eliminando el inciso segundo que se encuentra ya con una buena formulación en su texto original. Me parece que eso es una solución que dejaría contentos o dejaría satisfecho o razonablemente satisfecho a todas las partes. Es solo una opinión, presidente. Muchas gracias. Gracias. A ver, una posibilidad es buscar aprobar esta indicación con modificaciones. Esa es una posibilidad. Respecto a la admisibilidad, yo también concuerdo con la opinión de Jimena, que no estamos no hay gasto involucrado, ni tampoco hay nuevas atribuciones, sino que simplemente estas atribuciones ya están en la ley y es simplemente explicitar ese deber del Estado. No estamos creando algo nuevo. En ese sentido yo defiendo esa redacción, pero estoy abierto a que busquemos una redacción o aprobar con modificación esta indicación. No sé si podríamos hacer una propuesta. Sí, Jimena, si puedo recoger como los puntos. Sí. Presidente, diría el artículo primero. Objetivos de esta ley. Esta ley tiene por objetivos principales prevenir, sancionar, reparar y promover la eliminación de toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas, instaurando un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho, toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitrario. Hasta ahí la sugerencia de dejar el inciso primero. ¿Les parece aprobar ese inciso, o sea, esa parte, digamos, de la indicación? Presidente, una consulta. ¿Por qué sacar el concepto radical? Porque en violencia hacia las mujeres uno se propone erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. Es un objetivo, un propósito profundo, estructural, que
que por cierto no se logra de inmediato, pero es una señal de querer avanzar en una línea de no aceptar que exista. Porque en materia de violencia contra la mujer siempre decimos erradicar todas las formas de violencia contra la mujer. No entiendo mucho cuál es la objeción que hace la subsecretaria, no me quedó tan claro. Sí, yo comparto esa opinión también. Está en muchos tratados de derechos humanos, está también el erradicar como un objetivo, sabiendo que por decreto no se erradica, pero uno se propone aquello, ¿no? Yo propondría mantenerlo porque es como un propósito de fondo, o sea, no aceptamos una sociedad con discriminación, hay que erradicarla. Claro, es un proceso, no se saca porque promulguemos esta ley, digamos, pero sí es una muestra real, clara del propósito de construir una sociedad sin discriminación, erradicarla. Presidente, y yo quisiera, por su intermedio, presidente, Sí. porque que es una cuestión de principios para la subsecretaria o una cuestión de semántica la palabra, erradicar. Si hay un problema conceptual en eso o es solo semántica. Entonces, por eso me interesa saber cuál es la opinión del Ejecutivo. Señor Morera, subsecretaria. Sí, presidente, gracias. La verdad es que cuando lo mencioné era porque hice relación con los comentarios que había hecho en relación a la indicación anterior, que tenía que ver con el tema de la garantía, y en esos términos como, si el principio es como erradicar y por lo tanto se sostiene una obligación de resultado, uno podría entender que el erradicar, como decía el senador Insulza, puede ser un verbo muy fuerte. Ahora bien, la verdad es que efectivamente si uno mira, no sé, la violencia, por ejemplo, la ley que radica, para erradicar todas las formas de discriminación contra las mujeres, la violencia contra las mujeres en realidad, la palabra erradicar puede quedar en ese sentido como un objetivo que, como señalaba la senadora Muñoz, es un principio declarativo, ¿no? En términos de que es un proceso hacia el cual se debe avanzar. Y en ese sentido, respondiendo por su intermedio, presidente, al senador Moreira, señalar eso, ¿no? En el fondo, que cuando lo comenté en relación a la primera indicación. Lo que sí, presidente, se me permite, como todos los verbos, son verbos que tienen que adecuarse al sujeto de la oración, que es la eliminación de toda discriminación en contra de cualquier persona, el prevenir la eliminación queda un poquito raro. Entonces habría que tal vez generar ahí algún ajuste en la redacción, porque erradicar la eliminación de toda discriminación, porque promover la eliminación queda bien, el último verbo en relación a ese sujeto de la oración, pero los verbos anteriores se notan extraños. Hay que borrar la eliminación de dejar toda discriminación en contra de erradicar, prevenir, sancionar, reparar y promover. Prevenir la eliminación. No, es un tema de redacción nomás. Promover queda mal toda discriminación. Claro, ahí promover queda mal, claro. Hay que promover. Claro. Promover más bien queda mal. Claro. Ahí tal vez lo que podría hacerse es una mezcla con parte de la indicación anterior, ¿no? Que es erradicar, prevenir y sancionar y reparar toda discriminación. Y promover. Y promover el principio de igualdad, por ejemplo. Y promover las políticas de no discriminación, no sé. Claro, el verbo promover tiene que ver más bien con el siguiente inciso, cuando hablamos de es deber del Estado, las entidades y empresas, etcétera, que ejercen funciones, ahí sí hablamos de promover, que en el fondo son políticas públicas, tiene que ver con ese mandato al Estado. ¿No? Promover. Tal vez se podría sacar el promover de ese primer inciso.
parece, pero sí, yo mantendría la palabra erradicar, como es algo que se usa como vocablo en distintos documentos de derechos humanos, es un horizonte al que se pretende alcanzar, un proceso, obviamente. Presidente, Sí, presidente, por por su intermedio quisiera bien. acotar solo un punto, y es que dentro de las funciones específicamente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el artículo 8, letra D de la Ley Orgánica, la palabra promover está. De hecho, la letra C también, elaborar y promover el Plan Nacional. O sea, promover tiene que ver con las políticas mismas que intentamos que estas modificaciones potencien. Entonces, todos los verbos que utilizamos en esta indicación tienen algún sentido y están vinculadas como un todo con la indicación. Entonces, promover es una palabra necesaria, creo yo. Lo que pasa es Presidente. que se confunde el promover con la eliminación. Promover la Presidente, eliminación. Ahí sí, sí. y como está Jimena. ahí en el artículo, está redactado así. Esta ley tiene por objetivos principales erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación y promover la eliminación en contra de cualquier persona o grupo de personas. Queda mal. Promover la eliminación de... Claro, promover la eliminación de toda persona, ¿no? Queda como... Claro, queda mal. Promover y reparar toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas y promover, ahí deberíamos poner, y promover... Sí, era en ese sentido que promover, con su venia el presidente, principio de igualdad. es lo que se señalaba, no que se sacara la promoción, ¿no? Por si acaso. Sí, sí, no se entiendo. Presidente, pasar, promover al segundo inciso antes de implementar, prevenir, elaborar e implementar políticas públicas. Eso estaba viendo yo que puede ser una buena idea. Está ahí, ¿o no? Para promover y Está a promover. promover. Claro. O sea, lo podríamos sacar del primer inciso y dejarlo abajo nomás, ¿o no? Claro, está bien ahí, más abajo. Erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación. O bien, Persona. como lo puso Jimena ahí, que es promover el principio de igualdad. Entonces sacaríamos de arriba promover el principio de igualdad. Porque eso sí. Ya, está abajo. Presidente, disculpe, y si ponemos lo que usa todo el principio de igualdad y no discriminación, que es como la frase completa, digamos, que están... ¿Eso ponerlo en el inciso segundo, dice? No, aquí mismo, donde está viendo, porque estaban viendo la posibilidad de poner el promover aquí, ¿no? En el mismo inciso primero. No, abajo. Ah, en el segundo inciso. Claro. Claro, lo que pasa es que acá en el segundo inciso, como está promover, lo que decía el asesor del senador Moreira, el tema del goce y el ejercicio en relación a las políticas públicas, ¿verdad? Una manera tal vez de poner el promover en el primer inciso sería reparar toda discriminación en contra, ahí habría que cambiar en contra de cualquier persona o grupo de personas, y promover el principio de igualdad y no discriminación. Claro, eso puede ser. Ah, también, sí. Y ahí queda completo la definición la definición, exactamente. Principio de igualdad y no discriminación. A ver cómo queda para redactarlo. Ya diría. Objetivos de esta ley. Esta ley tiene por objetivos principales erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas y promover el principio de igualdad y no discriminación, instaurando un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. ¿Está bien? A mí me parece bien, pero lo someto, si quieren, a votación o bien si hay unanimidad o hay algún comentario. No, yo estoy de acuerdo, me gusta, me parece bien, presidente. Yo lo apruebo, tal como se ha dicho.
tomamos Perdón, presidente. Sí, senador Moreira. Quiero que me confirme, lamentablemente no tengo muy buen internet, pero hoy día la cosa está medio complicada aquí con el internet. Pero yo le entendí que lo último que dijo la subsecretaria es que ella estaría de acuerdo con el tema de la palabra erradicar. Sí. Bueno, si eso es así, de acuerdo con la redacción. La redacción. Ok, gracias, senador. No sé si está el senador Felipe Cas o el senador Navarro, si pronunciarse, como ¿No? digo, por unanimidad. Oye, o bien. ¿viste lo que te mandé? Estamos de acuerdo. Senador Felipe Cas, de acuerdo. Senador Navarro, ¿no está por ahí? ¿Está de acuerdo? Sí, está de también. acuerdo. Perfecto. Bien. Entonces, aprobada esa con modificaciones en el fondo, ¿no? La indicación con modificaciones en la redacción. Sí. Exacto. El Presidente, primer inciso. ¿puedo hacer una petición? Sí, su secretaria. Perdón. Lo que pasa perdón que ando quisquillosa hoy día parece, pero en el fondo, si es que los objetivos de esta ley pareciera que con el verbo después de la coma, que igualdad y no discriminación, coma, instaurando, es que el mecanismo del mecanismo, digamos, la herramienta del mecanismo judicial es la forma en que esta ley va a cumplir sus objetivos. Tiene razón, toda la razón, sí, claro. Entonces, tal vez podría ser instaurar. Instaurar, sí, efectivamente, instaurar, porque en realidad no es solo a través de la judicialización que se va a conseguir el objetivo, ¿cierto? Claro. Está muy bien el subsecretario. Muy bien. Perfecto. Ahí sí quedaría. Claro. ¿Tocó campanilla, presidente? Eso, muy bien. Gracias, presidente. No tengo campanilla ahí. Ya. Ahora el inciso segundo, presidente. Bien, el inciso segundo. Ese inciso yo lo miraría, ese está sustituyendo al otro que aparece en la ley. Sí, yo creo que sí. Veamos el otro secretario. Habría que mirar ese, sustituye este, ¿no? Sí, sustituye el inciso segundo de la ley actual. Habría que decirlo, ¿no? A ver, en rojo está el texto actual y en la columna del medio está el texto que se está proponiendo con la indicación de su señoría. El segundo texto, porque el primero fue retirado, se cambió por el que sigue. Claro, este es el segundo texto. Pero coincide con el inciso segundo de los objetivos, ¿no? Este se elimina, el que sigue, el siguiente es el que tiene algunos cambios respecto al primero. Igual, el que empieza ahí se me está yendo para abajo. Que lo está sacando, entonces correspondería este. Pues el que se eliminó, pues ahí dice que está ahí, dice clarito más arriba que es el que fue retirado. Si usted ahí ve, retirada por sus autores. Dice. ¿Ya? Presidente. Entonces es el siguiente, pues. Es la indicación número 3. Sí. Es la que está puesta, señor senador. La indicación Pero la número misma 3. indicación, inciso segundo, ¿no? Lo que pasa es que la indicación, permiso, presidente, estaba puesta como un inciso único. Y lo que se está haciendo ahora fue dividirlo en dos incisos. Entonces, a partir del punto que queda en acto de discriminación arbitraria, eso es lo que se aprobó como inciso primero. Y ahora lo que está mostrando, si no me equivoco, la secretaria en la segunda columna es lo que queda en la segunda parte de lo que era el inciso único del artículo 1 en la indicación. De la indicación número 3. Sí. Claro. Solo digo que hay dos textos, uno que fue retirado y el otro que lo reemplaza. Sí, esa es la indicación número 2, señor senador, que se retiró. No, perdón, la 2. Esta, la 2 dice 5. La 2 es retirada y también la número 5 está retirada. Entonces la que estamos viendo es la columna al medio y la indicación 3 vigente. Exacto. ¿Dónde está? No la veo. ¿La 6? La 3 y la 6. La 3 y la 6 son las dos. Mire,
pero que se parece a esta redacción del inciso primero. Sí. Vamos al texto actual. El texto actual, en rojo, es como está el inciso segundo. En azul es lo que propone la indicación de sus señorías. Y después, en la columna tercera, es el nuevo inciso segundo que le están dando a este artículo primero. ¿Me entienden? Porque la ley actual le da, corresponde a cada uno de los órganos de la Administración del Estado, el ámbito de su competencia, elaborar e implementar. La indicación dice, es deber del Estado, de las entidades de empresas, que lo detalla más. Y después la siguiente indicación, la número 6, elimina la columna roja y dice, corresponderá a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrollar una política nacional para la no discriminación que definirá los criterios generales y los mecanismos de su implementación, la que deberá contener instrumentos para la prevención de la discriminación, su seguimiento, la promoción del principio de discriminación y para garantizar, subo un poquito, para garantizar a toda persona sin discriminación arbitraria el goce y ejercicio de sus derechos y libertades de conformidad a la normativa nacional e internacional, en especial la ley número 20.609, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Entonces, en definitiva, la indicación propone el texto azul más la columna en negra que está como indicación número 6. Eso vendría a reemplazar la primera columna, que es la ley actual. Sí, presidente. Sí, subsecretario. Sí, con la salvedad, para complementar lo que está diciendo la secretaria, de que la columna azul era parte de un único inciso del nuevo artículo primero y de su nuevo inciso primero. Y por lo tanto, en la indicación número 6, porque la 5 fue retirada, pero la indicación número 6 vendría a ser un inciso tercero de aprobarse como inciso segundo la columna azul. Así. Tal cual. O sea, este inciso azul se mantiene y se incorpora la 6 como inciso tercero. ¿Eso es? Pero todavía no llegamos a las 6, sino que todavía estamos perdón, yo estoy súper metida en realidad. Sí, no, está bien, está bien. Estamos en la indicación 3. Está bien, ¿no? tenía el inciso tercero. Ya. Claro. Entonces correspondería votar la indicación 3 que está con letras azules. Exacto, solo esa parte. Claro. Claro, porque ya aprobamos el inciso primero de la indicación. Exacto. Presidente, para Sí, efectos de la ley, preguntar cuál es la diferencia o distinción que se hace los que están postulando esta modificación entre los conceptos de pleno, efectivo e igualitario, para efectos de que quede determinado para futuras acciones judiciales o para efectos de hacer responsable al Estado. ¿Qué significa que sea el pleno, efectivo e igualitario goce y ejercicio de derecho? Muchas gracias, presidente. Disculpe. Un concepto para definir, para hacer operable la ley, dice usted, ¿cierto? Para que el operador de la ley sí, lo tenga claro. Efectivamente, claro. Está definido en algunos tratados internacionales, pues son conceptos que se repiten siempre, ¿no? Jimena, ¿se puede ver si está...? Ya, vamos a buscar. Presidente. Sí. Solo a modo de ejemplo quisiera decir que cuando hablamos de pleno, queremos decir completo.
Cuando hablamos de efectivo, queremos decir que tenga efectos. Y cuando hablamos de igualitario, queremos decir que sea para todos sin distinción. Por eso están utilizados esos vocablos. Y se puede hacer referencia a que estos conceptos están ya consagrados en algunos tratados, convenios internacionales, porque así para los operadores de la ley hay una referencia. Eso se podría buscar, hacer referencia a los instrumentos de derechos humanos. ¿Aló? Dime. ¿Aló? Está Matías en mesa de la biblioteca, que a lo mejor nos podría ilustrar Matías. en esta materia. Sí, ahí. Acá Adelante, Matías. Sí, perdí un poco porque me estaba sonando el teléfono. ¿Me podría repetir? ¿Aló? La pregunta es por los vocablos completo. Pleno, No, efectivo y igualitario. Pleno, efectivo, igualitario. igualitario, Sí. exacto. Garantizar el Que pleno, recoge efectivo, igualitario. la indicación. Si hace referencia a algún instrumento de derecho humano para ser explícito en la ley, hace referencia a Así, sus... o sea, digamos, esa concatenación de conceptos no está utilizada en los tratados, los principales tratados, digamos. Pero el alcance, a mí por lo menos me parece bastante claro, ¿no? Que lo que señaló Ian recién, que pleno se refiere a que sea completo, efectivo a que tenga efecto, igualitario a que sea sin distinción. No, me parece que la preocupación de la comisión decía relación con cómo lo interpretan los operadores, pero en general siempre los operadores tienen que interpretar la ley, ¿no? Y no son conceptos que resulten particularmente ajenos a la disciplina, digamos. O sea, en este caso, el derecho internacional de los derechos humanos utiliza estos conceptos, si bien no están ni en el Pacto Internacional de Derechos Políticos, ni en lo económico, ni en la Convención Americana en ese orden, de esa manera, sí son conceptos que hacen sentido desde el prisma del derecho internacional, desde mi modesta perspectiva. Muy bien. Presidente. Sí, Disculpe, usted quería hablar. ¿Sí? Ahí sí. Dele nomás a su secretaria. Gracias, presidente. Yo, respecto de esta posible segundo inciso nuevo, digamos, a mí me llama la atención, o me preocupa en el fondo que no me preocupa la incorporación de distintos órganos del Estado, porque básicamente, de hecho, la preocupación podría ser que se nos escapara alguno, ¿no? Porque la redacción vigente dice que corresponde a cada uno de los órganos de la administración del Estado, y por lo tanto ya ahí hay ese concepto global, considera y contempla a todos los órganos del Estado sin necesidad de enumerarlos, y con el riesgo de que eventualmente quede algo fuera. Dentro del ámbito de las competencias me parece que es algo que es razonable, ¿verdad? Y lo que le corresponde a cada uno de estos órganos es elaborar e implementar las políticas destinadas a garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, porque de esto se trata la ley, ¿verdad? Lo pusimos, de hecho, se ha puesto en el inciso primero recién aprobado, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales vigentes en Chile. Por lo tanto, el efecto de, como se señala, y Matías en eso, presidente, por su intermedio tiene razón, cuando efectivamente los operadores de la ley siempre interpretan la ley, pero en este caso no me parece que pueda clarificar, o que sea necesario para clarificar, agregar los conceptos adjetivos, en este caso pleno, efectivo, igualitario, porque se entiende que lo que se quiere garantizar, ¿verdad?, es que estas políticas
se apliquen sin discriminación y permitan el goce y ejercicio de todos los derechos y libertades reconocidas por la Constitución. Es decir, no puede ser más claro. Entonces puede ser que la incorporación de, por una parte, instituciones, un listado de instituciones, pueda dejar fuera algunas, y que eso no pasa con la actual redacción. Y en segundo lugar, que incluir estos adjetivos que efectivamente uno los puede entender, no están considerados, como bien decía Matías, de esa manera concatenado en algún tratado o convención internacional en nuestra Constitución, y podría eventualmente producir algún tipo de confusión, y salvo eso, básicamente los dos incisos son iguales. Eso, presidente. Presidente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? El problema es que estoy... Presidente. Sí, ya. Solo acotar una cosa. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en su artículo primero, usa el vocablo pleno, y en su artículo segundo, relativo a las disposiciones de derecho interno, utiliza... espérame que se me fue. Efectivo, digamos, y la tercera palabra, que es igualitario, dice relación con los principios que estamos empujando. Entonces me parece que los tres son muy atingentes a esta regulación. Sí, pues, presidente, si el operador de la ley tiene alguna duda, al final del párrafo dice pleno, efectivo, igualitario, goce y ejercicio de los derechos y libertades de las personas reconocidos por la Constitución Política de la República, las leyes, y ahí hace referencia a los tratados internacionales ratificados por Chile. O sea, puede hacer consulta a todos esos cuerpos, digamos, legales y de convenios internacionales. Creo que no tendría como perderse en interpretar esos tres conceptos el operador. Presidente. Sí, Raúl Araneda. Sí, atendido, es que cuando uno coloca conceptos como pleno, efectivo, igualitario, está restringiendo el uso más, yo entiendo el sentido, se entiende el sentido de la indicación, pero es innecesario por cuanto, tal como señala la señora presidenta, la remisión que hace el propio artículo es a la Constitución, las leyes y los tratados ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Por lo tanto, con el solo concepto de promover y garantizar el goce y ejercicio, la remisión que hace el operador es a las leyes, a la Constitución y a los tratados internacionales que se encuentren vigentes, y por lo tanto, a partir de ahí debería él determinar los aspectos o los efectos del goce y ejercicio de derechos, sin necesidad de recurrir a estas tres categorías que se pretenden o que se buscan incorporar en este inciso, y que se refieren, tal como dijo la asesora del senador Latorre, a que se encuentran en la convención, pero en distintos artículos. Gracias, presidente. Gracias, Raúl Araneda. Yo creo que ya se ha hecho la discusión. Yo sería partidario de mantenerlo, pero ponerlo en votación, en el fondo, porque creo que explicitar que estén esos vocablos no creo que genere confusión, y si obviamente genera alguna interpretación de la ley, bueno, están los cuerpos los cuerpos legales y los tratados para buscar esa interpretación, pero prefiero que lo pongamos en votación, secretario. Presidente, ¿me permite una última acotación? Sí, subsecretario. Sí, efectivamente los vocablos pleno y efectivo se usan mucho, no necesariamente concatenados entre sí. El vocablo igualitario puede resultar muy confuso, especialmente en una ley de no discriminación, cuando parte de la no discriminación y el principio de igualdad y no discriminación es que se puede en algunos casos discriminar, no arbitrariamente. La aplicación del igualitario, y ahí Matías me puede corregir, la misma IAM en el fondo pueden complementar esto, pero el vocablo de igualitario en el tema del goce y el ejercicio de un derecho es complejo. El pleno y el efectivo normalmente se ocupan, aunque como señalaba, no necesariamente unidos, digamos, pero el igualitario puede ser un poco complejo en el sentido de
porque ese sí que no está aplicado en términos de el goce o el ejercicio de un derecho en la medida que digamos, en los términos que lo señalé recién. Sí, sí, lo que pasa es que el igualitario, dice usted, ¿no, su secretaria? El vocablo igualitario, claro. Sí, lo que pasa es que, o sea, como esta es una ley sobre el principio de igualdad y no discriminación, creo que va en ese sentido. O sea, explicitar una bajada más de ese principio. Porque suena acá. Pero nada, yo lo pondría en votación y si es que hay No alguna sé por qué suena. modificación, votarla, pero yo preferiría poner en votación este inciso. ¿Secretaria? ¿Toma la votación, señor presidente? Sí, pues. En votación, entonces, el párrafo correspondiente a la indicación 3, que pasa a ser inciso segundo. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? A favor. Senador señor Kast. Senador Kast, ¿cómo vota? Senador señor Moreira. Como no nos pusimos de acuerdo, yo rechazo. Senador señor Navarro. A favor. Señor presidente. A favor. Senador Kast no está conectado, ¿no? No. Resultado de la votación. 3 votos a favor y 1 en contra. Queda aprobado. Bien. Ahora vamos a la indicación 4. De los honorables senadoras señores Kast, Piu y Moreira, para reemplazar en el inciso primero la expresión mecanismo judicial por la expresión procedimiento judicial, especial, rápido y eficaz. Presidente, si me permite explicarlo brevemente. Sí, esto es una proposición de profesores que vinieron es una adecuación meramente formal de cambiar el concepto mecanismo por procedimiento judicial, que es lo que corresponde a lo que se pretende instaurar. Por ello es solamente una adecuación formal que no para precisión y preciosismo de la norma. Muchas gracias, presidente. Usted hay que aprender cómo enseñar efectivamente de forma remota. Se ofrece la palabra sobre la indicación. Presidente. Sí, su secretario. Hay varios audios prendidos, por si acaso, para que no les vaya a pasar algo. Sí, hay que tener mucho cuidado últimamente con los audios, presidente. Está bien, adelante, su secretario. Sí, solo señalar que el Ejecutivo comparte esta indicación y que no nos parece excluyente de lo que ya se aprobó. Por tanto, uno podría cambiar en el inciso primero, que ya se votó, pero corregido, que al instaurar un mecanismo judicial, uno podría, para efectos de ser más preciso, como señalaba el asesor del senador Moreira, y de conformidad a lo que señalaron los procesalistas durante las sesiones, cambiarlo por la expresión instaurar un procedimiento judicial especial, rápido y eficaz, digamos, y quedaría exactamente igual el sentido del inciso recién aprobado. Eso. Gracias, presidente. De acuerdo, presidente. Estoy de acuerdo también.
Yo tengo una pregunta, si la intención con esta indicación es un proceso, un procedimiento más corto, ¿no? Si podría entrar en dificultad con, bueno, con otras modificaciones que hemos presentado, ya sean en cuanto al objetivo de la ley, de ampliar, incluir a otros sujetos activos de la acción, incluir nuevas categorías sospechosas, así como nuevas formas de discriminación. O sea, eso no sé si necesariamente es compatible o puede entrar en colisión con otras propuestas de modificación, si es que el objeto de esta indicación es hacer un procedimiento que sea corto. Esa es mi preocupación con esta indicación. Presidente. Aprovecho también de preguntar, sí. Sí, no, el procedimiento judicial varía de acuerdo a la mecánica que establezcan las partes, pero no influye en quiénes serían los sujetos activos, los sujetos pasivos, los hechos a probar, el objeto del juicio. Es solamente para determinar que lo que aquí se ocupa es una forma de llevar a cabo actuaciones judiciales que en estricto derecho y para orgullo de los procesalistas se denomina procedimiento judicial. Es solamente eso, no hay ninguna segunda, tercera ni cuarta intención en esto, es meramente una adecuación formal para que la correcta interpretación del sentido presidente. Por lo menos de nuestra parte. Por lo menos de nuestra parte. Presidente, nosotros, presidente, mire, nosotros con mi asesor, nosotros extrajimos luego de las opiniones que aquí señalaron algunos académicos, algunos profesores de derecho sobre esta materia, con una manera que la ley en el fondo no sea una ley con letra muerta, al contrario. Y por eso que estos temas de forma jurídico van a posibilitar que más allá de lo que representa esta ley de artículo único, es que sea viable y pueda cumplir para el objetivo de quienes presentaron este proyecto. Son solamente cuestiones de forma jurídica para que el mecanismo procesal sea lo más expedito posible y la ley cumpla su finalidad. Ese es el sentido y más bien no hay ninguna cosa, como lo ha señalado Raúl Araneda, mi asesor, no hay ninguna cosa detrás de eso desde un punto de vista ideológico por si le preocupa eso. Gracias, presidente. Gracias, senador. Sí, senadora. No, perdón, que no. Presidente, yo, Adriana. Senadora Adriana Muñoz, disculpe. Presidente, ¿cuál es la diferencia entre mecanismo judicial y procedimiento judicial? El procedimiento es mejor, presidenta. El procedimiento es mejor siempre. ¿Cuál es la diferencia entre mecanismo y procedimiento? Jurídicamente. Eso para los autores, ¿no? ¿Una pregunta? Sí, para los autores. Presidente, por su intermedio. Adelante. La forma en que se desarrollan las actuaciones judiciales es a través de un procedimiento. De hecho, el código que regula las actuaciones de las partes en sede civil se denomina Código de Procedimiento Civil. Mecanismo se refiere más bien a un artilugio o una construcción de partes que no es lo que corresponde a esta instancia. Por ello, la adecuación a procedimiento responde solo a que así se denominan todas las actuaciones enmarcadas dentro de un sistema judicial que persigue el propósito ya sea declarativo, ejecutivo o de ejecución de un juicio. Es una forma elegante, de procedimiento judicial es la forma correcta de decir juicio. Mecanismo judicial no es un concepto netamente jurídico. Desconozco cuáles fueron las razones que tuvieron el legislador en su oportunidad para ocupar esta expresión, pero lo que corresponde en términos jurídicos, en lenguaje jurídico, es procedimiento judicial, que es juicio. Eso, presidente. Muchas gracias.
Presidente, Sí, subsecretario. ¿le puedo dar la palabra al asesor Mario Bustos? Adelante, sí. Gracias. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a toda la comisión. Estoy conectado del computador de la jefa de gabinete de la subsecretaría, por eso la discordancia de nombre. Aparte, gracias, subsecretaría. Aportar algunos complementos a lo ya dicho por el asesor del senador Moreira. Primero, decir que efectivamente a nivel judicial y procesal, uno normalmente habla de procesos y procedimientos, no de mecanismos. Es tanto así que el código que regula esta materia, más importante, el Código de Enjuiciamiento Civil, el Código de Procedimiento Civil, habla en su artículo segundo de que los procedimientos pueden ser especiales u ordinarios. Ya hace la distinción a nivel de procedimiento. Por lo tanto, por ese lado entendemos que es más preciso establecer la expresión procedimiento, alejándolo un poco del género, que pudiera ser mecanismo. Hablar de judicial también nos parece relativamente adecuado, pensando que el título siguiente de esta ley básicamente regula con mucha exhaustividad cómo se comparece y ante quién se comparece en sede judicial. Por lo tanto, gran parte de esta ley está diseñada, por lo menos desde su estructura actual, a justamente instaurar un procedimiento judicial. Especial también nos parece adecuado en el sentido de que se hace la contraposición de lo que el Código de Procedimiento Civil establece como un procedimiento ordinario. En ese sentido, esta es una antípoda del procedimiento que establece el libro segundo del Código de Procedimiento Civil. Rápido también es un concepto relativamente ocupado por la doctrina procesal, particularmente respecto a los procedimientos sumarios, a propósito del artículo 680 y siguientes del proceso sumario general del Código de Procedimiento Civil y otros procedimientos especiales en el mismo Código de Procedimiento Civil, como los interdictos procesorios, o en otras leyes, como por ejemplo el Código de Minería, que instaura un procedimiento sumarísimo. Y eficaz, normalmente en doctrina procesal, se distingue de rapidez en el sentido de que una actuación o un procedimiento tiende a ser eficaz cuando resguarda adecuadamente el ejercicio de la acción, en el sentido de que con el proceso, de alguna forma, se evita que se pierda, se lesione o se mancille algún derecho que ya está en peligro. Por lo tanto, en general, son conceptos que nos parecen adecuados. Procedimiento judicial, básicamente, porque es un concepto procesal, especial porque es la antípoda, o queremos decir, es lo contrario a un procedimiento ordinario, que es del alto conocimiento, rápido, por cuanto los tiempos de tramitación tienden a ser menores a un procedimiento ordinario, y eficaz porque este procedimiento en principio tiende a cautelar en la efectiva garantía de cualquier lesión, mancillamiento o detrimento de la acción u omisión que se está señalando como discriminado arbitrariamente. Gracias, señor presidente. Bien, muchas gracias. Ofrece la palabra. No sé si hay alguna otra Presidente. opinión, comentario. Sí, Matías. Matías. Por su intermedio, solo precisar que lo que hace desde el punto de vista procesal el proyecto de ley es establecer tanto una acción como un procedimiento. Son las dos cosas que hace desde el punto de vista procesal, pero en el derecho, en general, cada disciplina tiene muchas veces sus propios conceptos, ¿no? Por ejemplo, la acción, desde el punto de vista procesal de protección que está consagrada en la Constitución, en la Constitución no se habla de acción, se habla de recurso, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso, que las diferentes disciplinas usan diferentes conceptos. Ahora bien, la idea de mecanismo judicial no tiene
un linaje, por así decirlo, procesal, como bien se ha sostenido aquí por los diferentes asesores que han tomado la palabra, a lo cual yo agregaría que estos tres conceptos de especial, rápido y eficaz responden también a la lógica y a las obligaciones internacionales del Estado de Chile. En particular, el artículo 25 de la Convención Americana, que exige la existencia de un recurso sencillo y rápido que sea efectivo ante los jueces o tribunales competentes para amparar los derechos reconocidos tanto en la Constitución, en las leyes, como en la propia Convención Americana. Por lo tanto, parece alineado con este estándar, esta conceptualización, y también coherente con el lenguaje, por así decirlo, del derecho procesal. Presidente, Bien, sí, senadora Adriana Muñoz. lo que yo encuentro acá en la literatura que consulto es que el mecanismo judicial es un mecanismo de protección ciudadana que se ejerce mediante acción judicial. O sea, aquí lo que se instaura es un mecanismo de protección ciudadana que se ejerce a través de un procedimiento judicial especial, rápido y eficaz, ¿no? O sea, lo que se quiere consagrar es una figura de protección ciudadana, que por cierto se ejerce judicialmente. Bien. Eso es, perdón, senadora, no lo entendí si era consulta No, yo estoy señalando lo que he leído aquí en la historia de algunas leyes, que es un mecanismo de protección ciudadana que se ejerce a través de un procedimiento judicial. Entonces, quizás sería bueno revisar en la historia de la ley, la ley que estamos hoy día estudiando, la ley de antidiscriminación, la ley Zamudio, por qué se instaura este mecanismo, este concepto de mecanismo judicial. Quizás yo antes de resolver leería un poco más sobre la historia de la ley que establece el mecanismo judicial, porque me parece que se usa en otras literaturas, y es un recurso, es como un mecanismo de protección ciudadana que se ejerce. A lo mejor lo que se quiere decir que todos estos objetivos, ¿cierto?, se logran a través de este mecanismo judicial, que es una protección, ¿cierto?, ciudadana que se ejerce judicialmente. A lo mejor es para más aferrar el concepto de protección. Entiendo. Sí. Si yo a priori reconozco, ahora me hace sentido lo que plantea la senadora Adriana Muñoz respecto al concepto de mecanismo. A priori no tenía mayor problema con el cambio a procedimiento, pero sí me hace ruido. Reconozco que no me deja tranquilo el que sea rápido. Obviamente uno quiere que sea eficaz, pero el que sea rápido, claro, ¿qué significa un procedimiento rápido? Normalmente son para juicios de menor cuantía, no hay plazos delimitados, ¿no? Entonces, ahí tengo una duda, sobre todo porque pueden haber efectivamente juicios y procesos o procedimientos judiciales más complejos que requieran más tiempo, que no necesariamente sean rápidos, sí eficaces, pero no necesariamente rápidos. Entonces, esa era mi duda, y ahora, claro, lo que dice la senadora respecto al mecanismo también me termina de hacer sentido. Reconozco que tengo dudas con esta indicación, pero bueno, lo podemos poner en votación. ¿Ya otras preguntas o comentarios o ya se agotó la discusión? Me parece que ya están todos los puntos sobre la mesa, ¿no? Presidente, una Sí, votemos, presidente, porque llevamos mucho tiempo. Si se aprueba, bien, si no, nomás. Sí, está bien, sí. Matías me pidió la palabra y ahí lo ponemos en votación. Matías... Solamente que en caso de aprobarse la indicación, habría que resolver la redacción, porque se repetiría la palabra eficaz, ¿no? Sería un procedimiento judicial especial, rápido y eficaz que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho. Esa propuesta de modificación. Bien, ponemos en votación la indicación. Esta es la indicación número 4, ¿no?
Así es, señor presidente. En votación la indicación número 4. Senadora señora Muñoz, ¿cómo vota? En contra. Senador señor Cas. No. ¿Dónde está Cas? No Me está. dejaron solo, como siempre. Senador Moreira. Senador señor Moreira, ¿cómo vota? Voto en contra. Perdón. A favor. Es mi indicación. Aclare la Moreira, por favor. Es que el problema es que como estoy con el rechazo, todo en contra, entonces por eso. No, voto a favor mi indicación. Voto a favor mi indicación. Gracias. Senador señor Navarro, ¿cómo vota? En contra. Señor presidente, ¿cómo vota la indicación? En contra también. Queda rechazada entonces por 3 votos y 1 a favor. Ya. La indicación 5 fue retirada por sus autores. Vamos a la indicación número 6, de los honorables senadores señora Muñoz de Álvarez y señores Insulza, Latorre y Navarro, para sustituir el inciso segundo del artículo primero por el siguiente. Corresponderá a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desarrollar una política nacional para la no discriminación que definirá los criterios generales y los mecanismos de su implementación, la que deberá contener instrumentos para la prevención de la discriminación, su seguimiento, la promoción del principio de no discriminación y para garantizar a toda persona, sin discriminación arbitraria, el goce y ejercicio de sus derechos y libertades de conformidad a la normativa nacional e internacional, en especial la Ley 20.609, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se ofrece la palabra. No sé si senadora que es autora. Bueno, se explica en sí misma, ¿no? Sí, se están dando más atribuciones o sea, que funciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos ahora. Porque antes era una definición genérica de deberes del Estado, la aterriza en la Subsecretaría. Presidente. Subsecretaria. Sí. Yo respecto de esta indicación quisiera hacer un paréntesis. Quiero compartir pantalla, preparamos una pequeña presentación sobre esta indicación, porque nos parece un tema muy relevante, pero yo quiero proponer algunos elementos para poder después plantear una discusión. ¿Se me permite? ¿Sí? Muy bien, sí. ¿Ahí se ve? Sí, se ve muy bien. Estupendo. Voy a poner aquí. Ahora se ve muy grande, ¿no? No, está perfecto. ¿En la anterior? ¿Sí? Ya, bueno, ahí estamos ok. ¿Sí? Ya. Ya. Bueno, yo les quiero contar del Plan Nacional de Derechos Humanos, no porque me quiera aprovechar de esta instancia para hablar de este tema, pero quiero comentarles de qué manera lo que aquí está señalado en esta indicación es algo que ya está incorporado y que tal vez podemos formular de una manera distinta, pero quiero contarles detalles de este planteamiento, que ahora no sé cómo avanzar, evidentemente. Espérenme. ¿Cómo se hace esto? Ay, Dios. Ahí. Para que vean que venía preparada. ¿Pero qué onda? Perdón. Ya, aquí. ¿Qué es el Plan Nacional de Derechos Humanos? Básicamente quiero comentarles, esta es un mandato legal que está establecido en la ley que creó la Subsecretaría, la 20.885. Es una política pública. Y ya les comentaba, se mandató a la Subsecretaría de Derechos Humanos elaborar durante el primer año de su existencia. Es por eso que se hizo y se elaboró rápidamente durante el año 2017.
tiene una duración de 4 años, es decir, 2018-2021 en el caso del que tenemos, que de acuerdo a la ley debe considerar una estructura, básicamente objetivos, metas, responsables, recursos financieros disponibles, mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados. Tiene que ser aprobado por el Comité Interministerial de Derechos Humanos. Ahí se señala cuáles son los ministerios que están legalmente, que forman parte legalmente de este Comité Interministerial. Y la misma ley establece que se debe considerar para su elaboración la opinión de las organizaciones de la sociedad civil, las recomendaciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos. El proceso de elaboración del año 2017, aquí básicamente para que lo tengan en mente, porque de hecho el próximo año se inicia la elaboración de la segunda versión. Acá tiene un proceso de diseño, un proceso de metodología y diagnóstico. El Comité Interministerial aprobó este primer diseño, se generó un proceso participativo durante el año 2017, se redactaron las acciones del plan, se volvió a aprobar, fue aprobado por la presidencia, en ese momento por un decreto que no fue tramitado, no fue tomado de razón por la Contraloría General de la República, y desde el año 2018 está en implementación. La estructura del plan son 15 capítulos, 50 metas, 608 acciones, 23 ministerios todos y 3 organismos autónomos comprometidos con estas 608 acciones. Aquí están las recomendaciones de derechos humanos, las que le responden a las distintas acciones, que son las convenciones, y aquí están todos los temas, que son los capítulos. Y si ustedes se fijan, efectivamente no hay ninguna capítulo que diga relación directamente con el principio de igualdad y no discriminación, ¿sí? Todos los capítulos, ninguno de los capítulos habla directamente de igualdad y no discriminación, pero basta con mirar cuáles son los grupos de especial protección para saber que detrás de eso hay algo que sí o sí en el fondo nos está haciendo referencia al principio de igualdad y no discriminación. Y eso básicamente es porque el principio de igualdad y no discriminación está de manera transversal presente en el Plan Nacional, y no solamente por un tema de cómo se hizo la versión vigente, sino porque la ley establece que así sea. En este caso, y aquí es donde donde especialmente me quiero detener un segundo, el artículo 14 bis de la ley 20.885 que creó la subsecretaría señala cuáles son los contenidos mínimos que tiene que tener el Plan Nacional de Derechos Humanos. En letra minúscula, ustedes pueden ver los que no son de no discriminación. Por una parte, la preservación de la memoria histórica y promoción de la investigación, sanción y reparación de crímenes de lesa humanidad y genocidios, crímenes y delitos de guerra. Básicamente eso está en el capítulo primero del Plan Nacional actual vigente. El punto 2 es la preservación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos, que también está en el capítulo primero. Me voy a saltar el punto 3, después tenemos el 4, promoción de educación y formación en derechos humanos, que eso tiene un capítulo especial de educación en derechos humanos y también está de manera transversal en algunos otros capítulos, y un mandato en la ley que tiene que incluir acciones, este plan de promoción del cumplimiento de medidas cautelares y provisionales, perdón. ¿Qué dice ahora? Perdón, no puedo moverme de acá. Ya, perdón. El tercer punto que señala la ley respecto de qué contenidos mínimos debe tratar el Plan Nacional de Derechos Humanos es la promoción de la no discriminación arbitraria de conformidad a la normativa nacional e internacional vigente, y refiere expresamente a la ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la Constitución Política de la República y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Fue que, tomando en consideración este mandato legal, que el principio de igualdad y no discriminación se incorpora de manera transversal en distintos capítulos, específicamente en aquellos que refieren a grupos de especial protección. Hoy día el Plan Nacional de Derechos Humanos tiene un capítulo de personas mayores, un capítulo de personas con discapacidad, otro de personas migrantes, de diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de pueblos indígenas y tribales, además de un capítulo sobre equidad territorial, donde se incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, y un capítulo sobre
de personas privadas de libertad, que es otro grupo de especial protección, uno podría ponerlo puesto en el punto 1, pero vinculado al tema de la prevención de la tortura, el trato de personas y tráfico de migrantes, más allá de las personas privadas de libertad. Por lo tanto, el mandato que la Subsecretaría de Derechos Humanos tiene respecto del Plan Nacional de Derechos Humanos en relación con el principio de igualdad y no discriminación es de nivel orgánico, es de la esencia y está en el ADN de la Subsecretaría de Derechos Humanos y en su mandato de elaborar un Plan Nacional de Derechos Humanos que incorpore expresamente la promoción de la no discriminación arbitraria de conformidad a la normativa nacional e internacional. Entonces, en este sentido, aquí vemos los distintos grupos que ya les comentaba antes. Estos son todos los grupos de especial protección que están en los distintos capítulos del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y aquí, por ejemplo, digamos, de hecho, estas son láminas que dan ejemplos de cómo en los distintos capítulos, en las distintas temáticas, diversas instituciones han comprometido acciones que tienen que ver con el principio de igualdad y no discriminación. En este caso, por ejemplo, respecto de, aquí no tengo, la Secretaría General de Gobierno, de hecho es lo que estamos discutiendo ahora, estaba dentro de sus acciones el adecuar la normativa interna a los estándares internacionales de igualdad y no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, que básicamente la acción era diseñar e implementar mejoras en la ley actual, y aquí están los estados de implementación a mayo del 2020. Estos son todos avances que ustedes pueden mirar de esta misma manera en la página web de la Subsecretaría, que ya va en el quinto reporte semestral que se hace en relación a las acciones del plan. Aquí hay otro ejemplo que respecto de personas migrantes, donde el ministerio responsable es el de Trabajo y Previsión Social, cuya está dentro de la meta de promover la no discriminación de las personas migrantes y refugiadas. Se señala la acción y los ejemplos de las medidas tomadas hasta mayo del 2020. Aquí hay otro ejemplo respecto de personas mayores. No me quiero avanzar. Aquí hay otra respecto de la reinserción de personas privadas de libertad, que todas tienen, lo que les señalábamos, una directa relación y referencia a la no discriminación, al principio de igualdad y no discriminación. Este plan tiene asociado el mandato legal, y el plan que está vinculado tiene recursos asociados. Y para que ustedes se hagan una idea, en el año 2017, este contó con 172 millones de pesos y fracción. Por lo que supone, esto fue lo que se gastó en 2017, todavía no estamos, no sabemos cómo lo vamos a plantear para la elaboración, digamos, pero en términos, por ejemplo, desde la producción general, del acondicionamiento de salones donde se realizaron diversas reuniones con la sociedad civil, material de oficina, de trabajo, diseño e impresión, la producción general, los viáticos de funcionarios, los pasajes, generar una política nacional de derechos humanos, que básicamente es eso lo que es. El Plan Nacional de Derechos es la gran política pública de derechos humanos en Chile, que está en su primera versión, que en el fondo, que de hecho hoy día ya está dispuesto su evaluación intermedia, se hizo una licitación pública, y se va a empezar a trabajar en esta evaluación intermedia que al mismo tiempo va a generar los insumos necesarios respecto de cómo, para poder elaborar la segunda versión del plan. Es una política que por una parte ya tiene un mandato legal en torno al principio de igualdad y no discriminación, tiene recursos asociados y por lo tanto generar una política nacional de discriminación, o de no discriminación, perdón, de igualdad y no discriminación, tiene recursos asociados y aquí están incorporados, ¿verdad?, en este mandato, que ya tiene recursos vía presupuesto, etcétera, y ya tiene las facultades legales, está en este Plan Nacional de Derechos Humanos, y por lo tanto creemos que tal cual está la indicación en este momento, respecto de lo que se trata, no sé cómo salir de aquí. No sé cómo salir, presidente, déjeme. Aquí dice gracias, pero ahora no sé cómo salir de la presentación. Ahí, ya, dejo de compartir, después si es necesario compartir de nuevo, lo hago. Lo que quería manifestar con esto es un poco lo que resumí al final en estos
tres puntos. Digamos, ya existe un mandato legal a la Subsecretaría de Derechos Humanos en torno a la elaboración de un plan nacional que considera por mandato legal la incorporación de la promoción del principio de igualdad y no discriminación y las complejidades que tiene generar un plan. Cuando el primer plan se hizo durante un año con una cantidad de recursos importante, entonces lo que podemos hacer, tal vez quizá, es o generar en esta mesa, en este diálogo, una nueva, una indicación corregida, ¿verdad?, que tal vez pueda referirse o ser la contraparte, la otra cara de la misma moneda en relación al artículo 14 bis de la 20.885, que se refiere derechamente a la ley 20.609, o bien o bien confiar en que como el mandato legal está incorporado en una ley orgánica y el Plan Nacional es una política pública permanente, con presupuesto, etcétera, que tiene que incorporar este principio, veamos qué pasa con la evaluación intermedia y cómo se genera la segunda versión del plan. Pero desde el Ejecutivo, en el fondo, ya tenemos esa función. Entendemos así, y generar algo distinto, como aparece aquí en la indicación propuesta, que cumple con el mismo objetivo. Al final, es en el fondo generar otra función que básicamente es equivalente a la que ya existe, con recursos, efectivamente, que involucra recursos, y por lo tanto desde el Ejecutivo consideramos que eso ya, digamos, que no sería necesario, digamos, porque ya está contemplado en el mandato legal. Eso por ahora, presidente. Gracias. Bien, gracias, subsecretaria. Sí, el objetivo de la indicación no es algo nuevo o distinto, sino que es justamente dejar por ley algo, explicitar en el fondo un mandato que ya existe, reconocer que ya hay obviamente en la ley no va a quedar el presupuesto asignado, cuántos recursos, etcétera, pero claro, esta es una ley permanente, independiente de los gobiernos de turno, y creemos que es importante que esté en la ley, que se refuerce ese mandato legal para, dependiente de los gobiernos que vengan adelante, de manera vayan concretando, evaluando esos planes que se han hecho anteriormente, que puedan haber nuevas versiones, actualizaciones, etc. O sea, ese es el sentido de la indicación, pero que exista esta política nacional, ¿no? Y que quede explícito en la ley. Ese es el sentido. No es algo nuevo, no es algo distinto, en el sentido se valora lo que ya está haciendo, ya ha hecho la subsecretaría, sino que simplemente pensando en una ley permanente, insisto, más allá del gobierno de turno, explicitar este mandato. No sé si hay algún otro comentario, simplemente ponemos en votación, ya estamos llegando al final de la sesión del día de hoy, entonces me gustaría al menos dejar en votación esta indicación, la indicación número 6, ¿no? Presidente, disculpe, solo para acotar, es que hoy día la ley ya lo tiene, está en una ley orgánica. Existe el mandato legal que el Plan Nacional de Derechos Humanos tiene como contenido mínimo la promoción del principio de igualdad y no discriminación de conformidad a la ley vigente y refiere expresamente a la ley 20.609. Y la indicación del modo en que está propuesta genera gastos al Ejecutivo. Y por lo tanto entendemos que no sería procedente. Pero más allá de la parte formal, en términos de si es admisible o no admisible, yo me quiero meter, digamos, lo que yo quería señalar es más sustantivo, es más de fondo. Hoy día existe el mandato legal. Está en el artículo 14 bis de la 20.885, que es el artículo octavo, ¿verdad?, de la ley vigente de la sistematizada, digamos. De modo que es necesario que consideremos la ley que hoy día existe, que es de quórum orgánico, y que existe ese mandato. Por lo tanto, la discusión en la forma termina porque en el fondo son nuevas atribuciones al Ejecutivo y son nuevos recursos, como pude señalar previamente en la presentación, pero acá hay un tema de fondo que tal vez quisiera, no sé, presidente, si dejar para más lato de conocimiento, si fuera su opinión.
Gracias. Presidente, Moreira. antes de votar, quería hacerle la siguiente pregunta. ¿Esta indicación la declararon admisible? No se ha votado la admisibilidad, no se ha pedido no sé cuál es la opinión de la secretaria. Presidente, si es necesario y roga mayor gasto, la verdad que, claro, es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Presidente. Sí, senadora Adriana Muñoz. Yo creo que el punto que marca la subsecretaria tiene sentido, porque si hay una ley orgánica en su artículo 14 que consagra estas funciones, yo creo que deberíamos dejar acá y mirar el artículo y quizás acá hacer referencia a la disposición ya existente, ¿no? Para hacerla como armonía con los otros cuerpos legales que ha manifestado la subsecretaria. Quizás leer bien lo que está en el artículo 14 y otras normas y por cierto, ver si corresponde exactamente a lo que nosotros estamos formulando acá. Y si es así, podríamos hacer referencia al artículo 14 de la ley tanto, para armonizar cuerpos legales, digamos. O sea, ahí podríamos salvar esta inadmisibilidad, porque si hacemos referencia a otros cuerpos legales no estamos publicando ni recursos, ni funciones, ni nada. Yo le solicitaría que por lo menos a mí me permitiera poder leer bien las normas que señala la subsecretaria y votar en la próxima sesión esta indicación. Bien, yo estoy de acuerdo con la proposición de la senadora. Bien, parece una buena salida. Hacer la propuesta de que haga referencia a la ley orgánica, en el fondo al mandato de la Subsecretaría de Derechos Humanos, al Plan Nacional de Derechos Humanos y particularmente al capítulo, digamos, de igualdad y no discriminación. Y lo dejamos entonces así como propuesta para poner en la próxima sesión en votación de indicación. Perfecto. Necesaria. Perfecto. Bien. Entonces, estaríamos llegando al término de esta sesión. Como les dije, la idea es ir avanzando hasta donde lleguemos, obviamente, en cada sesión y quedó pendiente entonces la indicación número 6 con la senadora Adriana Muñoz. Perfecto. Se ha cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta entonces. Que estén. Cuídense mucho. Chao, chao. Presidenta, hasta luego, senadora, senadores. La grabación se ha detenido.